there are different needs in the fashion world, and I'm not sure I can feed them. Everybody's Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todas y todos, buen día. Buen día Laura, gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Moda Latina, para el que tuvimos que armar varios rompecabezas, resolver algunos acertijos y descubrir varios misterios que quedaron todavía sin resolver. En este episodio habrán varios temas, ideas y propuestas que les dejaremos a la imaginación, interpretación personal o qué mejor de tarea para investigar. Hola Diana, hola a todas y todos. Así es, y esta es una de las características que más me emocionan a mí de la historia de la moda en nuestra región. Es muchísimo lo que falta por investigar y descubrir para poder contar todas las historias. Lo que hay es trabajo por hacer y ojalá más de una de las personas que nos escuchan se anime a seguir explorando estos caminos. Pero es más importante, creo yo, cuestionar todas las ideas que se nos han planteado sobre el desarrollo de la moda y las prácticas vestimentarias en Apia Yala, más conocida como Latinoamérica, para que dejemos de repetir las historias tan colonialistas, simples y reductivas que se nos presentan sobre la moda latina antes y después de la invasión española. La historia de la moda latina empieza sin duda con el mito sobre el llamado encuentro entre los invasores españoles y las personas nativas de las Américas. Este nos cuenta que el gran contraste entre los dos mundos se encontraba en que los europeos vestían modas terriblemente aparatosas, mientras que las personas indígenas andaban desnudas por la vida. Se nos dice que los europeos vistieron, entre comillas, a los indios al tiempo que impusieron su lenguaje, costumbres, religión y en general la forma colonialista en la que seguimos viviendo en las Américas, incluso cientos de años después de habernos supuestamente independizado. Esta historia también nos cuenta que con su llegada los invasores españoles trasladaron todo su universo simbólico en el cual reinaba la teatralidad del comportamiento de las personas a partir de su apariencia exterior y principalmente la indumentaria. En ningún momento se plantearon los conquistadores aceptar categorías o valores de los indígenas, ni se les pasó por la cabeza, seguros como estaban de que traían la civilización incuestionable. Dedujeron equivocadamente por las crónicas que nos han llegado de aquellos primeros españoles de finales del siglo XV y comienzos del XVI, que la ausencia de indumentaria suponía también desnudez cultural y falta de identidad, ya que podrían haber salido del paraíso un día antes, cuando Dios expulsó a Adán y Eva sin bagaje cultural alguno. Pero lo cierto es que no todas las personas que habitaban los territorios tan brutalmente conquistados, y esta palabra debe decirse entre comillas, por los europeos andaban desnudas. De hecho, el mito de la desnudez se dispersó por el mundo precisamente como una de esas estrategias para justificar la empresa colonial basada en el argumento de la necesidad de, entre comillas, civilizar a estas personas, cuya humanidad incluso fue negada durante muchos años. La riqueza textil de las Américas era increíble. Había una gran variedad de fibras para hacer las telas y pigmentos para teñirlas. Las tecnologías de producción podían llegar a ser mucho más sofisticadas que las europeas de la época y los diseños muchas veces eran intrincados, con patrones inteligentes creados a partir de juegos mentales que podían llegar a hacer ver como simples algunos de los tejidos europeos más exquisitos de la época. Los españoles que llegaron a América se encontraron ya con una industria textil muy depurada en técnica, colorido y diseño,
por lo que aquellos solo pudieron asombrarse de la calidad de los tejidos. Lo más sorprendente es que este logro fue debido a un sistema bastante simple como es el telar de cintura, vulgarmente llamado de palitos, atado a un árbol por un extremo y sujeto a la espalda del tejedor o tejedora por el otro. A pesar de ello, habían logrado ya una técnica muy refinada, rozando la perfección en la regularidad del torcido y la uniformidad del diámetro del hilo. Los tintes vegetales sabiamente utilizados hacían el resto para dotar de colores brillantes dispuestos en bellísima armonía en comunión con sus creencias sobre la Tierra, el universo y el ser humano. Sobre las contribuciones de las Américas a la moda europea dedicamos todo el episodio 55 de nuestra primera colaboración. En las relaciones de la expedición exploratoria de Bartolomé Ruiz a la costa del Ecuador, dentro de la larga lista de apreciados productos, metales, cerámica, etc., se mencionan los tejidos, haciendo hincapié en su cantidad, colorido y destreza de ejecución. Traían muchas mantas de lana y de algodón y camisas y alhulas y alcaceres y alaremes y otras muchas ropas, todo lo más de ello muy labrado de labores muy ricas, de colores grana y carmesí y azul y amarillo y de todos otros colores, de diversas maneras de labores y figuras de aves y de animales y pescados y arboledas. Y no es esta la única ocasión en la que los primeros observadores del mundo indígena se refieren a la gran cantidad de los textiles en estas tierras. Hay muchas otras referencias acerca de esto y de cómo su importancia se mantuvo en tiempos coloniales. Muy pronto, entonces, los europeos comenzaron a codiciar muchas de las prendas y los textiles que utilizaban las personas nativas de los territorios invadidos y conquistados. Tal vez por eso fue que las piezas textiles se convirtieron en una de las primeras formas de pago del tributo a la corona que exigían los españoles de los llamados indios. Además, aprovecharon las redes y rutas de intercambio comercial que existían antes de su llegada para establecer las bases del comercio colonial. Y finalmente, crearon los famosos obrajes para facilitar la producción de textiles no solo durante la época colonial, sino incluso hasta bien entrado el siglo XIX. En este proceso se introdujo el telar de pie o de pedal que se usaba en Europa, que ha sido conocido entre el gremio americano como telar de garrucha o telar de lanzadera. Pero esto no hizo que dejaran de usarse los telares tradicionales. También trajeron ovejas y la lana que producen, y un dato curioso es que los nativos americanos que no conocían esta especie las llamaban venados de algodón. El pastoreo de ovejas se extendió rápidamente por distintos lugares. Destacó desde el principio Momostenango en Guatemala hasta tal punto que hoy en día es uno de los principales centros laneros del continente, aprovechando las fuentes naturales de aguas termales para abatanar las telas, donde son sobre todo hombres quienes la trabajan. Al sur, en Chile y más concretamente en la provincia de Santiago, proliferaron los talleres laneros en coexistencia con los autóctonos y fruto de la fusión surgieron tejidos de distintos tipos, unos más vastos llamados al principio paños de la tierra, más conocidos como ponchos de Castilla. Por su manufactura lograban hacerlos impermeables a la lluvia, con lo que se empezaron a utilizar para cubrir por completo a los jinetes y hasta la parte trasera de sus monturas, dejando los brazos libres, algo muy parecido a la manta estribera típica de la Sierra de Grazalema, Cádiz, aún hoy en pleno uso. En este sentido, se adivina el origen español de las prendas de abrigo que en cada país adoptan formas diferentes según la idiosincrasia propia. Al llegar a América, las capas castellanas, mantas granadinas o cobijas canarias, con sus variaciones autóctonas, se convirtieron en ruana en Colombia, zarape en México, poncho en Argentina, etc. En este caso, tampoco dejaron de usarse las fibras nativas de las regiones conquistadas, incluyendo el algodón y la lana de los camélidos andinos como la alpaca, la llama y la vicuña, considerada hoy en día la lana más fina y cara del mundo. Fue en la conjunción de elementos europeos y nativos de Abya Yala que surgieron muchos de los llamados trajes regionales que hoy reconocemos por toda la región.
Algunos de ellos no terminaron de consolidarse sino hasta después de la independencia. Otros surgieron desde la época colonial y de hecho tomaron elementos de distintas partes del mundo y no solo de lo europeo y lo indígena. Es el caso de la vestimenta representativa de las llamadas chinas poblanas, uno de los personajes más significativos de Puebla en el actual México. La historia cuenta que la China poblana fue hija de un rey mogol y que durante una guerra con un país vecino la niña fue apresada como esclava. En Filipinas la compró un mercader, quien luego la vendió a otro comerciante y éste la trajo a México en la nao de Manila en el siglo XVII. En la adolescencia se casó con un mercader de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, la magnífica ciudad de trazo renacentista situada al pie de los cerros de Loreto y Guadalupe en el Virreinato de la Nueva España, en donde vivió 70 años. Sus trajes de fuerte colorido y la originalidad en el corte y el estilo llamaban la atención en una sociedad en que, en teoría, solo existían 3 modelos en el atuendo femenino. Primero, los vistosos trajes indígenas elaborados de algodón y bordados a mano. Segundo, la vestimenta importada de España, pletórica de sedas y terciopelos para las clases dominantes. Y por último, la moda burda y ruda para las mayorías desposeídas y las personas esclavizadas. La revolución en el campo de la moda que inaugura la China poblana es audaz. Viste chalinas y sayas de seda de colores fuertes, toca su cabeza con peinetas y alamares hasta entonces desconocidos en la Nueva España, lleva la camisa de raudas y deshilados, borda sus enaguas con sobrepuestos en chaquira y lentejuelas. Con el tiempo, el traje de la China poblana se estilizó y se convirtió en la vestimenta nacional mexicana por excelencia. Consta de una camisa blanca de manga corta, escotada en el pecho, confeccionada en fino algodón bordado con diversos motivos vistosos. La falda es una saya larga de tela gruesa en color rojo oscuro, con bordados al frente que reproducen los símbolos patrios. El águila devorando la serpiente posada en un nopal o bien el calendario azteca. Completa el atuendo un fino rebozo de seda en los tonos de los colores de la bandera nacional y el que exige el chongo trenzado con moños tricolores, varios collares de cuentas de papelillo y grandes arracadas de oro. Es posible que la camisa blanca de manga corta haya sido una especie de evolución del huipil mesoamericano para asemejarse más de cerca a las camisas europeas de la época. Los vistosos bordados seguramente también resultaron de una mezcla de la técnica europea con las agujas y los coloridos patrones que se favorecían en una parte importante de la producción textil mesoamericana. Y el rebozo de seda dio el ingrediente asiático, pues la historia nos dice que este resultó de la combinación de las mantas que usaban muchas mujeres indígenas antes de la conquista con el tejido de seda proveniente de Asia que se comercializó hacia las Américas con el galeón de Manila, una ruta de comercio que conectaba los mercados asiáticos con los europeos a través de las colonias españolas en América que se inauguró en 1565. El rebozo también se parece a muchos de los mantos europeos que se usaban en la época. Independientemente del origen de los distintos elementos que componen el traje de la China poblana, lo cierto es que este sobrevive incluso hoy, siglos después de que se vio por primera vez como representativo de la mexicanidad. Las cantantes de música ranchera y las intérpretes de la canción Bravía desde el siglo XIX vistieron con garbo el traje de China poblana y lo estilizaron de acuerdo con el gusto de las diversas regiones del país y de cada época. Un ejemplo más reciente es Ángela Aguilar, que ha hecho varias presentaciones vistiendo este atuendo. Y otra china menos conocida tal vez es la china oaxaqueña. Tradicionalmente las chinas oaxaqueñas provienen del barrio de Las Chinas, un barrio de alfareros de la capital oaxaqueña. Estas mujeres comercializaban sus piezas de cerámica en los mercados. En su oficio, pero también en su vestuario, tenemos otro claro ejemplo de sincretismo cultural y religioso. Los valles centrales de Oaxaca se distinguen por la gran variedad de trajes regionales únicos en la República Mexicana y en la región. Cada comunidad posee su propio tipo de traje. El diseño, el bordado, los colores, etcétera, siempre dejan una sensación de asombro a los espectadores. Las mujeres de los valles centrales son quienes lucen el traje típico de China oaxaqueña, el cual consiste en falda de satín en colores chillantes de amplio vuelo con aplicaciones de encaje, formando bellos y multicolores diseños.
Lucen una blusa blanca de popelina, de diseño muy especial y deshilada, además de un gran refajo de tela almidonada bajo la falda para darle volumen. Sobre los hombros una mascada de seda de color vivo, contrastante con el de la falda, la cual se anuda al frente a la altura de la cintura. Sobre la blusa se coloca en el cuello una gruesa soguilla, que es una cadena torcida de oro, que cuelga hasta la cintura, en cuya parte intermedia se coloca un portarretrato o guardapelo con la fotografía o un mechón de cabello del ser más querido. También lucen hermosos aretes de filigrana en oro, llamados aretes de la M, que suelen ser triangulares y de gran tamaño. En el centro una M de oro con perlas, aludiendo al nombre de la Virgen María. Las chinas oaxaqueñas se recogen el pelo dejándose una partidura en medio, se hacen trenzas que entrelazan con listones terminando en moños hasta la cintura. El rebozo les cubre la espalda y se enrolla en un brazo. El otro extremo sirve de rodete para sostener la canasta enflorada que lleva en la cabeza con una figura que puede ser una cruz, un cáliz, un corazón, un arpa o unas azucenas. El rebozo es recordado como una prenda utilizada por las adelitas en la Revolución Mexicana. Aunque el rebozo sea de determinación intrínsecamente mexicana, sigue generando debates sobre su origen y cuyo rastreo histórico nos lleva siglos atrás. Algo es seguro, la historia lo ha convertido en algo más que un accesorio. Existen varias teorías sobre su origen. Se dice que pudo ser una prenda proveniente de la India o que pudo ser una derivación de las famosas mantillas españolas. También se ha mencionado que surge de la combinación del ayate indígena, el cual era de ishle compuesto de 2 lienzos, o del mamatl, un lienzo rectangular con bordes de un material distinto, ambos usados por hombres y mujeres para carga y transporte de mercancías diversas con los materiales, colores y formas de las prendas españolas. En la época colonial surgió el rebozo como una prenda distintiva, entretejida de fusiones de la conquista que vio deslumbrante el nacimiento de una nueva nación. Así lo pensaba el pintor y escritor Dr. Atl, la creación del rebozo fue empujada por las necesidades de identidad de casta y el gusto indígena para lograr convertirlo en una prenda típica y nacional. De esta manera se concibió su composición actual, tejida con hilos de algodón, seda o una mezcla de estos, y teñido con la técnica prehispánica conocida como ikat por su nombre en Indonesia, con extremos prolongados con flecos o puntas que se trenzan y se anudan entre sí. Desde la primera mitad del siglo XVIII, el rebozo constituía una prenda común entre las mujeres de las castas criollas y españolas y desempeñaba una función de distinción social. Años más tarde, perdería su propósito religioso y se convertiría en un emblema mexicano. Más adelante, las mujeres de la Revolución vestirían rebozos y las adelitas lo adoptarían como una vestimenta que caracterizaría a la mujer revolucionaria. Ahí, con ellas, se dejó de llevar como mero accesorio. Ahora se mostraba cruzado sobre el pecho para guardar los cartuchos de munición y salir a la lucha. El rebozo ha tomado un papel importante debido a su multifuncionalidad en la vida mexicana, y como parte de la indumentaria tradicional debemos reconocer sus transformaciones simbólicas. Para Frida Kahlo, por ejemplo, fue un símbolo de indigenismo, nacionalismo, de la ética de la clase trabajadora y una autodefensa, resistencia y alivio, nuestras mantas culturales. Y aquí vale la pena añadir que los rebozos también se utilizaron en la región andina, y yo me he encontrado muchos ejemplos de ellos en los archivos históricos, pero por alguna razón no pasaron a la historia ni a convertirse en prendas nacionales como sí fue en México. Y esta es una particularidad muy, muy, muy importante del rebozo en México. Podría decirse que la composición de falda amplia con decoraciones de encaje que mencionábamos antes con las chinas o las cintas coloridas en algunos casos y la blusa de algodón es la clave de muchos de los trajes regionales que se han desarrollado por toda Abya-Yala. Si tomamos trajes regionales de diferentes países, podemos ver que tenemos estas piezas en común. Y aunque no podemos decir que es una demostración de la naturaleza híbrida de las culturas latinoamericanas sin reconocer toda la violencia colonial que hay detrás, sí es cierto que este atuendo resulta de la combinación de elementos indígenas y españoles.
Así como en el caso de las mujeres de lo que hoy es México, es posible que la camisa haya sido el resultado de una evolución del huipil y la falda, una añadidura europea. En la región andina, la prenda que evolucionó fue el anacu o axu inca, que era básicamente un pedazo de tela que se envolvía alrededor del cuerpo y se ataba con alfileres y cinturones para formar una especie de túnica. Durante la colonia, este se convirtió en una falda que se usaba acompañada de la camisa que introdujeron los españoles y un manto, un rebozo, como mencionaba Laura, o licla para cubrir los hombros. El anacu o axu eventualmente se asoció con el faldellín, una prenda española que también se envolvía alrededor del cuerpo, de modo que se sobreponía un lado sobre el otro al frente. Y el faldellín se convirtió en la prenda representativa de la yapanga o ñapanga, mujer mestiza de Quito y otras ciudades en la audiencia como Popayán y Pasto en la actual Colombia. Acompañando su faldellín, la yapanga utiliza una camisa blanca adornada con encajes y durante la época colonial una especie de bolsa de encajes en forma de delantal sobre el estómago fajado, aunque este bolsicón se fue perdiendo con los años. En algunas ocasiones, la yapanga lleva el cabello trenzado y con más frecuencia un sombrero de paja, toquilla o de felpa para adornar su cabeza. Faldas y camisas algunas veces también son adornadas con listones o cintas coloridas, parecido a los trajes de las chinas poblanas y chinas oaxaqueñas. La herencia americana de las tapadas españolas, que a su vez se cree tienen origen árabe, se extiende con profusión sobre todo por razones eminentemente prácticas. Pero es en Perú de donde nos quedan más noticias, así como todo un magnífico documento gráfico gracias a las acuarelas de Pancho Fierro del siglo XIX. Debemos tener en cuenta que la cultura árabe estuvo muy presente en Perú y especialmente en la ciudad de Los Reyes desde los inicios de la conquista. En España acababan de ser expulsados los árabes, convirtiéndose algunos de ellos al cristianismo, pasando a ser denominados moros conversos, cristianos falsos o moriscos. Pero las persecuciones a las que se vieron sometidos hizo que muchos de ellos intentaran buscar otros lugares de residencia en la misma España o en otros países, Europa y América. A partir de ese momento, la figura de la tapada pasará a formar parte del imaginario de la ciudad de Lima, y sin saber a ciencia cierta la fecha de adopción de dicha indumentaria, sí tenemos que tener en cuenta que debió ser en los inicios de la fundación de la ciudad, ya que encontramos referencias a este personaje en textos e imágenes muy tempranas. Algo que vale la pena mencionar es que, a diferencia de las tapadas españolas, las tapadas limeñas dejaban ver las curvas del cuerpo incluso debajo del manto. Y esto hace otra vez que un estilo que, digamos, cruza las fronteras entre los dos lados del Atlántico, igual adquiere un carácter local, podría decirse hasta nacional, al llegar a Via Yala. En el traje de los hombres hay más influencia hispana que en el de las mujeres, probablemente por ser ropa más práctica y más sobria, teniendo en cuenta los cánones masculinos peninsulares. En la época colonial en Guatemala, al atuendo maya se le añadió camisa y pantalón, a veces incluso sajones tipo andaluz. Esa prenda normalmente de cuero que sobre los pantalones sirve de protección. En el siglo XVI, los españoles introdujeron los sobrepantalones de lana, abiertos casi hasta el muslo, de manera que al andar se veía el pantalón blanco o de rayas que se usaba debajo. A estos, en Guatemala los llamaron pantalones rajados y actualmente han sobrevivido en los trajes ceremoniales. El charro en México es un jinete, alguien que practica la charrería, un deporte y espectáculo que consiste en un conjunto de destrezas, habilidades ecuestres y vaqueras que se desarrollan en ruedos llamados lienzos charros. La charrería es una de las más importantes tradiciones mexicanas todavía hoy. Y curiosamente, el término procede de la lengua euskera de País Vasco, concretamente de la palabra char, que significa común o vulgar, como se les llama a los habitantes de la provincia española de Salamanca. Desde la Salamanca española se importó a todo el virreinato de Nueva España, cobrando especial protagonismo en el actual México.
El traje charro es una evolución del traje charro salmantino o traje común de los ganaderos del centro peninsular español. Por otro lado, los danzantes de la pluma, oriundos de Oaxaca, visten trajes de reminiscencia indígena y española. Sobre la camisa de manga larga, el danzante lleva una especie de chaleco abotonado al frente y bordado con hilos y listones multicolores. Cubre la espalda hasta la cintura, una capa amarrada al cuello, hecha en brocado con fleco y bordada con lentejuela o bien adornada con monedas antiguas de plata. El calzón es blanco y largo, adornado del muslo al tobillo con tramos de tela de diferentes colores, similar a la tela de las antiguas casullas de los sacerdotes católicos, y rematan cada uno de ellos con el filo dorado. A la cabeza se ciñe un paliacate que sirve para amortiguar peso y amarre del penacho, que es de hermosa factura, último ejemplar del arte amanteco. En la sociedad azteca o mexica, los amantecas eran los artesanos que se dedicaban a la confección de atavíos y ornamentos compuestos de plumas finas. En el arte plumario mexica destaca el conocido penacho de Moctezuma, que, bueno, como muchos sabrán, ha causado mucha polémica, ya que en varias ocasiones el gobierno de México ha pedido que le sea devuelto porque actualmente se encuentra en el Museo de Etnología de Viena. El penacho tricolor lo porta el danzante que personifica a Moctezuma, el último emperador de los mexicas. Los demás llevan adornos más simples. La danza de la pluma no es un cántico de optimismo y júbilo, es una música típicamente ritual. Por esta razón, desde la colonia, fue tomada como fondo armónico y musical para representar el terrible drama de la conquista. ¿Y qué influencias de Abya Yala podemos ver en Europa? Los guerreros nativos de Abya Yala llevaban trajes acolchados que les llegaban a las rodillas para repeler las flechas, a los que los hispanos llamaron armas de algodón y que adoptaron muy pronto en sustitución de las pesadas armaduras metálicas que vestían los europeos. Otra influencia mucho más notable fue el arte plumario, del que Diana acaba de hablar, que fue llevado a España por los retornados e inmigrantes. En la época prehispánica, los indígenas relacionaban las plumas con sus dioses, con las guerras, el comercio y el tributo. Los objetos de plumas los utilizaban las mujeres de cierto rango social en los huipiles, los gobernantes y los militares en sus atuendos y en sus fiestas. Las plumas eran consideradas para la sociedad como un objeto de posición social, ideológica y política. La distribución de plumas por parte del comercio abarcaba desde el área norte de México hasta llegar a Tenochtitlán. El arte plumario colonial nació principalmente como exorcismo, cambiando el significado al significante. Los misioneros expulsaban al ídolo, expulsaban al diablo, convirtiéndolo en algo diferente. Recordemos cómo Cortés había sido investido con los indumentos de plumas representados por el Tlatoani Moctezuma, los atributos de Quetzalcóatl. Aquellos de Tezcatlipoca y de Tlaloc. Los mensajeros lo habían adornado con los vestidos de los dioses. A los ojos de los españoles, el arte plumario apareció como el de mayor valor para los aztecas. Los sombreros, los escudos y los abanicos entusiasmaron rápidamente a los recién llegados. Fue así que en la época colonial ya se elaboraba el arte plumario para representar a imágenes religiosas católicas como Cristo, la Virgen María y los santos. En un encuentro en Bolonia con el Papa Clemente VII, el dominico Domingo de Betanzos le regaló varios objetos, entre ellos 2 frazadas para la cama hechas y tejidas con plumas de papagayos de diversos colores, es decir, azul, verde, negro, amarillo, tan labradas que parecían de terciopelo. Después le dio estolas, manoplas, decoraciones de camisas hechas similar y dignamente trabajadas con dichas plumas y junto con otros ornamentos para sacerdotes. Este significado no era el mismo para estas dos sociedades. Para los indígenas mesoamericanos, el uso de las plumas estaba vinculado con los dioses y formas de conducta establecidas en la época prehispánica, mientras que para los españoles se relacionaba con la religión católica y con su propia ideología. Para la sociedad indígena dominada, el uso de la pluma continuó con su significado cultural y se volvió parte fundamental de sus códigos de comunicación.
En este sentido, el uso de la pluma en los cuadros y la vestimenta se convirtió en una forma de resistencia cultural contra la imposición social dada en la colonia. Sabemos que existen muchos más ejemplos, trajes, tejidos y técnicas que podemos comparar y que nos darían pie a una investigación mucho más extensa, no sin especulación y cabos que quedarían por atar. Tendríamos que irnos uno a uno en los trajes típicos de cada comunidad española, francesa, china, etcétera, y ponerlos junto a cada poncho, huipil, guayabera, guarachera, chompa, en un viaje fascinante y probablemente interminable que por lo tanto no cabría en un solo episodio o ni en varios episodios. Pero con este esperamos haber despertado su curiosidad y poner sobre la mesa la iniciativa de que se sigan haciendo este tipo de preguntas y análisis en el contexto de la moda latina. Gracias por escucharnos. Cuéntenos en qué otros trajes regionales o técnicas textiles encuentran paralelismos con otras sociedades. Déjenos sus comentarios en nuestro Instagram, historia y moda-bajo y culturas de moda. Gracias Laura por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana con más tejidos, símbolos e historias